Hola, estamos aquí en un nuevo capítulo de Jaque Mate para Ateos. Como es de costumbre, estamos aquí con Nano. Nano, ¿cómo estás? Bien, hermano, estamos acá contentos para comenzar este nuevo episodio que va a ser de mucha bendición. Así es, se viene un tremendo episodio con un tremendo testimonio. Creo que es muy potente. Podemos conocer un poco de lo que ha vivido nuestra hermana. Hoy día vamos a conversar de eso. Así que, ¿cómo estás, hermana Sara? Gusto en saludarte. Muy bien, muy contenta de poder estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito de mi testimonio. Nos decían, este es un tremendo testimonio que podrían abordar en el podcast y vimos el video y comenzamos a seguirla. Yo le decía con mi esposa, yo sé que Nico también con su esposa han sido bendecidos. Y la verdad que a veces uno se pone a pensar, pucha, las cosas que uno vive quizás no son tan fuertes como la que ha vivido la hermana, pero siempre esos testimonios a uno lo fortalecen, a uno le agradece también al Señor por el testimonio de ella y cómo la ha podido levantar. Nuestra hermana es de Ecuador y voy a dejar que ella misma se presente a la audiencia. Bueno, me llamo Sara, mi apellido es Ángel, tengo 35 años, soy de Ecuador. Mi esposo falleció hace 7 meses. Hoy día, justamente hoy, cumple 7 meses de haber fallecido. Tengo 2 hijos, Matías de 5 años y Sofía de 7 años. Y por muchos años fui atea. Y a los 19 años tuve un encuentro especial con Dios que cambió mi vida por completo. Bueno, ya comenzamos impactados de que justo hoy día se haya cumplido un mes más. Así que gracias hermana por darte este tiempo para nosotros. Bueno, en el testimonio hablabas un poco de que eras atea, de que tu papá había tenido, no sé si es ateo todavía, pero que con mucha filosofía que no cree en Dios. Más o menos, ¿cómo fue tu infancia, tu adolescencia con este tema? Bueno, en realidad mi papá es una persona que le gusta mucho leer, toda la vida le ha encantado leer. Está dentro de cierto espectro autista que es... Entonces, toda mi infancia a mí no me dejaban ver televisión, sino que me ponían a leer desde muy chiquita. Y como mi papá ha sido ateo, pues siempre me ponía a leer filosofía. De los que más a él le gustaba era de Nietzsche. Entonces yo desde los 9, 10 años empecé a leer Así habló Zaratustra y muchos libros de filosofía. Entonces, crecí, mi mamá no era católica, pero realmente como que no asistía a nada. Entonces en mi casa nunca hubo una enseñanza cristiana, a pesar de que yo estudié en una escuela católica. Pero nunca fue como, no me llamaba la atención. De hecho, cuando ya empecé como mi adolescencia y tenía de leer tanto, tienes tanto conocimiento, que ya empecé como a los 15, 16 años a marcar mi posición en la vida con respecto a mi creencia en Dios. Tanto que en el colegio teníamos clases de religión, clases de filosofía, y yo siempre era la que debatía y debatía con argumentos y debatía nombrando filósofos y todo. Entonces en sexto curso me invitaban a radios a debatir con católicos, con pastores, con curas, y para mí yo estaba tan segura de la información que yo tenía en aquel momento, porque tampoco nunca había sentido a Dios, nunca había tenido como esa conexión, y para mí llegó un punto en donde el llegar a creer que existía un ser supremo era ignorancia. Entonces para mí la gente era ignorante. Y pasó que mi hermana
conoce a su enamorado, que hoy en día es su esposo, y él es cristiano. Y él la empezó a invitar ahí a la iglesia, pero yo no tenía nada de idea de esto. Y ella estuvo yendo a la iglesia por alrededor de 2 años. Yo, a pesar de ser atea, porque esto es como una creencia que la gente a veces tiene, que los ateos son fríos o son malos. No, yo, a pesar de ser atea, a mí me gustaba siempre hacer servicio social. Entonces yo me metía en todas las iglesias a hacer labor social. A mí me encantaba hacer labor social. Entonces algunas personas como que no entendían cómo la atea se metía a la iglesia y junto con curas iba a hacer labor social y todo esto, ¿no? Pero era algo que yo siempre decía, o sea, cuando yo era atea, yo decía, el ser atea no te quita el poder amar al prójimo. De hecho, muchas cosas de las que Nietzsche hablaba era eso, del servir a los demás, del amar auténticamente a los demás. Entonces yo trataba de aplicar eso. Sin embargo, siempre había ese vacío interno, ese como que por más que tratas de leer libros y de aprender muchas cosas, hay unos puntos suspensivos que no tienen una respuesta. Y estaba en una etapa de mi vida como confusa ya a los 19 años, y mi hermana decide invitarme a un retiro cristiano, yo vivo en Guayaquil, que es como la costa, y este retiro era a 4 horas de mi ciudad, que es en la montaña, en la sierra. Entonces mi hermana me dice, era un feriado acá en Ecuador, me dice, vamos a este retiro cristiano, y yo era como, me sentí insultada, ¿cómo me vas a invitar a mí a un retiro cristiano sabiendo cómo era yo? Porque ya había tenido ciertas discusiones con mi cuñado. De hecho, todo partió porque yo tuve un accidente. Antes de esto, llegando a la hacienda de mi mamá, yo tuve un accidente con 4 amigos en el carro y nos dimos 3 vueltas de campana. Yo venía manejando y el carro quedó pérdida total. Entonces, en ese momento, mi cuñado, cuando hicieron el parte policial y todo, nosotros salimos ilesos. Nadie creía que la gente que estaba en ese carro estaban vivos. Entonces mi cuñado lo primero que me dijo fue, Sari, Dios estuvo ahí contigo. Y yo me molesté y le dije, si Dios hubiera estado conmigo no me hubiera pasado esto. Entonces, como que a raíz de este accidente, como que ese Dios estuvo ahí conmigo, porque justo yo me había sacado el cinturón de seguridad y yo iba a salir por el parabrisas y la persona que estaba al lado mío me agarra y me lanza como por el techo mientras el carro daba vueltas y yo terminé en la parte de atrás del carro. Si no, yo no estuviera contando esta historia. Entonces, esta historia se me repetía en la mente y esta pequeña frase que él me dijo de Dios estuvo ahí contigo, como que me molestó, pero se quedó grabada en mi mente. Pasaron los meses y mi hermana me invita a este retiro y fue como que dije, ¿qué voy a perder? O sea, yo le dije, voy al retiro, pero yo no me voy a meter en las charlas, porque era un retiro de jóvenes, entonces iba a haber muchas actividades de recorridos y esto. Y yo dije, bueno, no conozco a nadie, no pierdo nada. Entonces me subí en un bus repleto de 40 cristianos, escuchando alabanzas por 4 horas. Llego a este retiro y literal llegamos justo a la hora del almuerzo y yo acostumbrada a que te sirven y bueno, y empiezas a comer, y cuando yo iba a comer todo el mundo dice vamos a orar y yo como que qué vergüenza. Y siempre traté igual de ser respetuosa, ¿no? Entonces oraban y para mí era todo tan extraño, ¿no? Y de hecho ellos tenían sus reuniones y yo me quedaba afuera paseando. Cuando teníamos las actividades con los jóvenes, me unía a ellos y me preguntaban que por qué no entraba y yo les decía, mira, yo tengo esta creencia, yo no creo en Dios, no creo que exista un Dios. Y si existiera, porque yo decía esto, y si existiera, yo no tengo necesidad de tener una relación con Él. O sea, yo no lo necesito en mi vida, estoy bien así.
Entonces yo siempre ponía como un alto, ¿no? Entonces, Habían como fortalezas mentales, como se dice, sí, a causa de la filosofía. sí, sabes que el Nietzsche siempre hablaba del superhombre. Entonces esto me llamaba mucho la atención de que él decía de que Dios era como un limitante para que tú llegases a ser un superhombre. Y ese era como yo quería ser esa supermujer que Mm, hablaba Nietzsche. Entonces tenía este bloqueo en donde para mí la imagen de Dios era debilitarme, o sea, era sentirme fuerte. como que someterme y sentir que dependía de alguien. Entonces fueron 3 días de retiro, la última noche eh, estábamos cenando y tenían una obra de teatro. Entonces yo ya me había conocido a algunas personas, me dijeron, Sari, es una obra de teatro, hacía mucho frío, donde estábamos era la montaña, entonces era como 8 de la noche y ahí hacía 5 grados. Para nosotros acá, yo que soy de la costa, para mí era mucho frío. Me dicen, no te quedes afuera o para que no te quedes encerrada en la habitación, es una obra de teatro, no es una charla. Entonces me convencieron y entré al final, ya cuando todos estaban sentados. Y cuando entro, ya todas las sillas estaban ocupadas y me tocó sentarme adelante en el piso frente a la obra de teatro. Ah, Eh, perfecto. y la obra de teatro eh, empezaba como dos personas sucias, súper sucias, y sacaban cosas y se ensuciaban más y se amarraban cosas y todo era como con efectos especiales y yo estaba así como viendo la obra de teatro. Y claro, representaban como el pecado, cómo entró a la humanidad y luego cómo esto se fue como empeorando. Luego era una chica toda amarrada con cadenas y gritaba y pedía ayuda y ella trataba de sola quitarse las cadenas y no podía y yo sentía angustia, yo tenía ganas de pararme y quitarle las cadenas a ella. Y en ese momento como irrumpe una persona disfrazada de Jesús y su entrada le iluminaron tanto y su mirada de este actor fue de tanto amor que él entró y le empezó a limpiar y le empezó a quitar las cadenas y todo el mundo lloraba. Y, y para mí ver esto así en primera fila, empecé a sentir algo en mi corazón que yo lo que quería era llorar y llorar y llorar y llorar y empecé a tener esta batalla mental de ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a llorar? ¡Qué vergüenza! Te van a ver y yo tenía sentada a la gente alrededor mío que me habían dicho entra a la obra de teatro y por quienes yo había despotricado todo este fin de semana y yo decía, yo no puedo llorar, pero O era sea, la tan tía estaba llorando. sí, sí, y todos lloraban, pero era tan fuerte esta escena, tan real, que no me aguanté más y las lágrimas solo se me corrían. Entonces yo dije, bueno, si voy a llorar, que nadie me vea. Entonces todo estaba apagado, era un auditorio grande y yo me fui como gateando hasta el otro lado, en la última esquina, sola. Y a mí nunca me ha gustado llorar. O sea, cuando desde pequeña, creo que eh, con todas estas creencias y esta filosofía que adquirí en mi infancia, para mí el llorar era un sinónimo de debilidad, que obviamente hoy sé que no es así, y creo que ya me he graduado de llorar con todo lo que he pasado, pero en ese entonces a mí no me gustaba llorar y no me gustaba que alguien me vea llorar. Entonces me fui a esta esquina a esconderme y cuando lloraba yo tiendo como a hacerme bolita, como que pongo mis rodillas en el pecho y me hago bolita, porque así me siento como chiquita. Entonces empecé a llorar, a llorar y a llorar y yo decía, ¿qué pasa? O sea, y empezaba a tener una batalla mental de ¿qué es esto? Entonces mientras lloraba, yo siento que alguien me pone una colcha encima, como que me cubre. En ese momento hacía mucho frío.
que yo recuerdo estando en la obra de teatro sentir mucho frío, y cuando me fui a esta esquina sentí que alguien me puso una colcha, que por lo general los servidores siempre están como pendientes de todo, entonces yo dije, alguien me vio hecha bolita llorando en esa esquina y me taparon, no sé. Entonces me quedé como llorando y tratando de calmarme, sintiéndome calentita, según yo, con esta colcha encima. Pero hubo un momento en que sentí que me sentía caliente, pero yo dije, no siento sentía un peso, pero era como que algo me hizo dudar. Entonces abrí los ojos para ver la colcha, y cuando abro los ojos no había nada, no había nadie, y yo seguía sintiendo una colcha encima mío. Y en ese momento entré en un estado de pánico, o sea, era como que hubiera visto un fantasma, no sé, o sea, fue una sensación de pánico, porque yo seguía sintiendo la colcha encima mío, pero no había nada. En ese momento lo único que dije fue, si tú eres Dios y dices que eres mi padre, sabes que no me gusta llorar. Ponme alegre. En ese momento, en realidad, yo escuché audiblemente una voz que me dijo, ¿por qué me niegas? Y volví a llorar cuando escuché esta voz. Era una voz como imponente, pero al mismo tiempo dulce. Y el ¿por qué me niegas? Me atravesó el corazón y volví a llorar y le dije, si tú eres mi padre, sabes que no me gusta llorar, ponme alegre. Atrás mío estaba la puerta principal del auditorio donde entraba. Entonces en ese momento sentí como una paz sobrenatural, y en ese momento abrieron la puerta y entró el pastor, estaban como con ropa blanca y con collares, como cosas de fiesta, y prendieron las luces. Fue como que irrumpieron el lugar de una manera súper abrupta. Prendieron luces y empezaron a poner música alegre, y por micrófono dijeron, hoy hay fiesta en los cielos, porque cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y no, esa parte desde que yo estaba hecha bolita a esto, como que tengo ciertas lagunas mentales. Lo único que recuerdo es que empezaron a poner esta canción de Hillsong, y todo el mundo, claro, ¿qué había pasado? Después de la obra de teatro, mucha gente recibió a Cristo y dieron un pequeño mensaje, y muchos de los que estaban en ese momento estaban recibiendo a Jesús en su corazón, pero yo esa parte no la viví porque yo me fui a hacerme bolita en una esquina y yo estaba teniendo mi propia experiencia con Dios. Entonces, claro, cuando ya la gente recibe a Jesús en el corazón, fue que el pastor entra con esta fiesta. Y en ese momento todo el mundo empezó a saltar y se sentía mucha alegría, y todo el mundo empezó a cantar y todo el mundo era abrazado tipo concierto, saltando y cantando, Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca Jesús, por ti yo viviré. Ajá. Claro, yo me la sabía porque estuve 4 horas en un bus con 40 cristianos cantándola. Yo ya me sabía todas las alabanzas. Y cada que nos íbamos a una actividad que eran a media hora, 20 minutos, a 1 hora, pues alabanzas. Entonces, yo ya me sabía todas las alabanzas. Yo solo recuerdo sentir tanta alegría en mi corazón, tanto gozo, que yo solo empecé a cantar, ¿no? Yo no sabía ni a quién abrazaba. Yo estaba abrazada de las personas y empecé a cantar esta canción con todas mis fuerzas. Y solo sentí en un momento que alguien hace así como que me quieren ver en mi cara, ¿no? Entonces yo alzo la cara y era mi hermana. Mi hermana estaba como 2 personas al lado mío y mi hermana me hace así como que ¿qué haces tú cantando Jesús, por ti yo viviré? Entonces yo solo la miré y le dije, Dios existe. Entonces mi hermana en ese momento recuerdo que me miró a los ojos y se fue al piso. Se fue al piso y de rodillas empezó a llorar, pero así lloraba demasiado. Entonces yo me agaché
yo estaba súper sensible en ese momento, yo me agaché y la abracé y ella me dijo, alzó como su mirada y me dijo, Sari, tengo 2 años orando por ti, no puedo creer que tú me digas esto. Y yo le dije, Jesús existe y acabo de recibirlo en mi corazón. Entonces, bueno, de ahí nos abrazamos con mi hermana, lloramos y de ahí al día siguiente regresamos a Guayaquil, a la iglesia. 4 horas de nuevo escuchando alabanzas, yo ya era pro en alabanzas. Y bueno, en la iglesia obviamente nos hicieron recibimiento, pidieron testimonios y yo salí a contar mi testimonio porque para muchos fue súper impactante. Esto pasó cuando yo tenía 19 años y fue un encuentro tan especial con Dios que nunca más pude alejarme de Él. Algo que yo en esas 4 horas de regreso de viaje, que yo tuve una batalla mental, porque cuando tienes un lavado de cerebro con tanta filosofía, con tanta información errónea, por así decirlo, empiezas a tener una lucha espiritual, una batalla mental, y yo venía estas 4 horas en donde mi vida había sido cambiada en una noche, porque fue literal en unos minutos, en una noche, pero el día siguiente era mi realidad. Y cuando yo viajaba estas 4 horas, yo empecé a hacerme muchas preguntas, tantas preguntas, que quería conocer a Dios, quería saber quién era, porque nunca me lo habían presentado, o sea, nunca nadie me dijo, Sari, Él es Jesús, o sea, nadie. Por eso hoy en día mi corazón arde por evangelizar, porque en algún momento alguien necesita esto, de alguien que le diga, hey, Jesús hizo esto por mí, Dios cambió esto en mi vida. Por eso yo ardo, o sea, a mí me apasiona mucho evangelizar y compartir el testimonio. Y estas 4 horas en el bus yo le dije a Dios, yo no quiero conocer el Dios que me presenta Hollywood en una película, el Jesús que me presenta Hollywood, no quiero conocer el Jesús que me presenta el catolicismo, el Jesús que me presenta el cristianismo, yo quiero conocerte por mí misma, porque yo siempre he sido de las que quiero saber algo, yo busco, yo leo, yo googleo, yo siempre me ha gustado buscar yo misma la información. Entonces llegué a la iglesia, compartí mi testimonio y empezó mi realidad. Y la primera golpe de realidad que tuve fue enfrentar a mi papá, porque mi papá era el orgulloso padre de una atea. Y cuando yo le cuento todo esto que me había pasado, él lo primero que me dijo fue, estoy muy decepcionado de ti, nunca me lo hubiera imaginado. Y de ahí me dijo, esto te va a durar 1 mes y de ahí ya hablaremos. Entonces yo empecé a hacer muchos cambios en mi vida porque yo soy muy, no drástica, pero sí cuando entregué mi corazón a Dios, le entregué mi corazón, mi vida, mi todo. Entonces dejé muchas amistades, yo salía acá en Ecuador, le decimos a farrear, salía a discotecas, nunca fui de emborracharme ni nada de esto, pero sí a tomarte el traguito. Bueno, y mi papá era el primero en decirme, Sari, ten plata para que vayas a la discoteca. Para él me tentaba y me hacía cosas así o me discutía cosas de Dios. Yo le decía, yo lo estoy conociendo, yo no puedo, ahorita yo sabía que estaba en la etapa de conocer a Dios, estaba en condiciones de tener una charla a profundidad con mi papá. Yo lo único que le dije es cómo estaba mi corazón antes y cómo me sentía llena ahora. Entonces, aparte era la segunda hija que se convertía al evangelio. Sí. Mi hermana nunca fue atea, entonces como que a él no le impactó tanto, pero yo con él teníamos mi relación con mi papá. Mi papá es Asperger y a él le cuesta mucho relacionarse con las personas. Entonces él tenía esta afinidad conmigo
en cuanto al ateísmo. Entonces nos reuníamos a conversar, a compartir lo que él había leído, lo que yo leía, y este era como nuestro momento de conectar como padre e hijo. Entonces a él le impactó esto, ¿no? Y él sintió que estaba perdiendo, más allá de que yo me haga cristiana, él sintió que estaba perdiendo esta conexión con su hija y empezó a tenerle más fastidio a Dios. Entonces, bueno, yo empecé realmente, yo leí Mateo 6:6, a mí me impactó y creo que esa fue la clave de mi relación con Dios. Porque muchas personas pueden ir a la iglesia, pueden leer la Biblia, pueden hacer una simple oración, orar, pero otra cosa es meterte en tu habitación y tener intimidad con Dios. Ahí es donde realmente siento que yo conecté con Dios de una manera íntima y sobrenatural, en donde Él tocó mi corazón, Él tocó lo más profundo de mí, empezó a sanar muchas cosas, y lo que yo más le rogaba a Él era que transforme mi mente, porque yo a diario batallaba, a veces iba a las prédicas los domingos y mientras el pastor hablaba, yo refutaba en mi cabeza y era horrible porque todo mi cerebro estaba acostumbrado a refutar. Y aprendí a que amar es someterme también. Y había momentos en que yo le decía, hay cosas que no me cuadran. Yo le decía, Señor, esta parte no me cuadra y no la entiendo, pero no me importa, te voy a creer. Entonces, ya llegué a un punto en donde yo ya no quería darle tanta vuelta a la Biblia, a los versículos, sino que simplemente dije, amar es someterme. Y simplemente dije, yo te creo. Si tú lo dices y así dice tu palabra, yo te creo, no te voy a discutir. Y empecé a tener esa fe en Él, que fue mi parte más dura, y mi mente ahí empezó a ser transformada. Y una de las cosas que yo personalmente tuve que hacer fue botar mis libros. Yo boté y quemé, la verdad los quemé porque sentí que eso era como una atadura para mí. Yo quemé todos estos libros de filosofía porque muchas veces tenía esta tentación de recurrir a ellos y leer. Entonces yo corté de raíz esto porque sí me estaba dañando un poco, me hacía batallar mucho más. Ese fue el día que yo le dije, Señor, yo no voy a discutir, yo no quiero refutar más. Si tú dices que así es, así será. Y en la intimidad y en la oración y a medida que avance mi relación contigo y vaya conociendo cómo tú me hablas a mí, tú me vas a ir explicando todas estas dudas que yo tengo. Y así fue. O sea, yo siempre le digo a la gente, porque hay gente que me dice, Sari, pero ¿cómo conozco a Dios? ¿Cómo me conecto con Él? Le decía, es lo mismo cuando tú quieres conquistar a alguien, cuando tú te empiezas a conocer a alguien. Tú necesitas pasar tiempo con esa persona para poder identificar cómo Dios se va a conectar contigo, porque de la manera en que Dios me habla a mí no es la manera en que le habla a Nano o le habla a Luis. Les habla a ustedes de manera diferente y a mí me toca de manera diferente. Dios conmigo siempre ha sido muy sobrenatural, porque creo que yo he necesitado esto. O sea, yo siempre he vivido mi relación con Dios de manera sobrenatural. Y de alguna forma, bueno, esta relación con Dios fue incrementando, llegué a ser líder en mi iglesia, ya desde los 19 hasta ahora los 35 nunca me he alejado. Cuando cumplí más o menos los 25 años antes de casarme, yo me casé a los 25, a los 24 años antes de casarme, tuve una conversación con mi papá. Con mi papá yo llegué al punto de yo no discuto con él, o sea, yo no discutía con él. Cuando él me hablaba o despotricaba en contra de Dios, yo solamente lo miraba y yo le dije, yo me dije a mí misma, yo no voy a discutir con él, yo le voy a mostrar quién vive en mi corazón. Entonces yo empecé a volver a conectar con él, pero desde el amor. Entonces antes de casarme, mi papá me dijo algo que en ese momento tocó mucho mi corazón.
y él me dijo, tengo que confesarte algo. Cuando tú te hiciste cristiana, yo pensé que te iba a durar máximo un mes, pero ya han pasado muchos años y me dice, yo no sé si llega a creer en Dios, pero lo que sí te puedo decir es que tu mirada cambió. Miras diferente, miras desde amor, desde el amor. Y esa mirada es la que me hace un clic de que puede existir algo más allá. Y para El mí amor. fue como, wow, o sea, y yo siempre digo, a veces para predicar no necesitas hablar, necesitas amar. O sea, no necesitas evangelizar a veces con palabras, simplemente con amar al prójimo, y la palabra mismo lo dice, ¿no? Y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y eso lo entendí con mi papá. De ahí, bueno, ya realmente yo le he pedido mucho al Señor de que por tantos años que me borre toda esta filosofía que yo tenía, así que la verdad es que si ahorita me preguntan, ya está medio borrado esto de mi mente. Pero a raíz de que conocí a mi esposo, tuvimos muchas batallas de fe, muchos en temas financieros. Luego con mis hijos, mi hija fue gemela, yo perdí a la hermana de mi hija, a Valentina, a los 7 meses de embarazo. Y fue súper duro. Luego tuve a Matías y perdí al hermano de Matías en mi embarazo. También fue súper duro. Luego, después de la pandemia, a mi esposo le detectan cáncer en el cerebro. Fue súper duro. Tuvimos 2 años de lucha, de todo, hicimos de todo, buscamos todos los métodos posibles, desde los naturales a los sobrenaturales, la luchamos con todo y bueno, mi esposo partió a la presencia del Señor hace 7 meses. Y en todo este proceso, yo solo puedo mirar para atrás y decir, bendito el día que te conocí, porque yo no sé cómo hubiera sobrevivido a tanto dolor sin estar agarrada a Dios. De hecho, no sé cómo lo hace la gente. O sea, y ahora con el TikTok, que yo empecé a compartir mi historia porque mi esposo quería compartir su historia, me he podido conectar a tanta gente que ha decidido creer en Dios, que ha querido recibir a Jesús en su corazón por medio de nuestra historia, gente que me ha compartido sus testimonios de que tienen 2 años, 3 años, 10 años en duelo y no han podido superar la pérdida. Claro. Y siguen con el dolor y gente que ha caído en depresión, gente que me ha escrito que se ha querido suicidar. Tuve 3 testimonios de personas que me escribieron diciéndome, Sari, hoy me iba a suicidar. Y vi tu historia y vi la historia de Roberto y vi cómo él luchó por vivir y cómo tú te agarraste a Dios. Y esto ha tocado tanto mi corazón y necesito que me ayudes, necesito a Dios. Y yo digo, wow, o sea, es impactante como yo le decía al Señor, y siempre lo dije en mis videos, obviamente Roberto fue el amor de mi vida. Nadie puede, la gente a mi alrededor podían ver que nuestro amor era auténtico, era real, conectábamos muchísimo. Y es duro conocer al amor de tu vida y perderlo. Y cuando lo perdí, porque bueno, ya la historia de todo el tiempo que estuvimos batallando y ya en sus últimos días, que él tuvo muerte cerebral, Dios fue muy misericordioso conmigo, porque mi esposo empezó a perder sus capacidades, entonces él ya no podía hablar a lo último. Y cuando en la última operación él no logra salir y él tiene muerte cerebral, yo no me pude despedir de él, ni él se pudo despedir de mí. Y ese día, que fue un lunes 20 de marzo, que justamente ese 20 de marzo nosotros cumplíamos 12 años de habernos conocido y ese mismo día nació mi hijo. Entonces ese día era el cumpleaños de mi hijo.
Y, y yo estaba buscando con una amiga las cartas que él me hacía y encuentro una carta en donde nosotros habíamos ido a un encuentro de matrimonios hace 6 años atrás, o sea, ni siquiera existía Matías, y él me había hecho una carta y él nunca me la entregó, yo nunca la vi. Y en esta búsqueda de las cartas aparece esta carta y digo, ¿qué es esto? Entonces abro esta carta y empiezo a leerla y él empieza a agradecerme a mí. Lo primero que dice la carta, de hecho compartí la carta en TikTok y la carta dice, te quiero agradecer. Mi esposo no era cristiano, entonces me dice, te quiero agradecer porque por ti soy salvo. O sea, por medio de ti conocí a Jesús y sé lo que es la salvación. Y de ahí me decía, bueno, eres la mujer de mi vida. Teníamos solo a Sofía, entonces me decía, eres la mamá perfecta para Sofía y para los hijos que han de venir. Me dijo, mi anhelo es llegar a viejitos contigo. Y de ahí me ponía, si eso no llegase a pasar, lo único que te pido es que sostengas mi mano hasta mi último respirar. Y de ahí me agradecía por todo y me decía, todo mi amor para vos, él era argentino, todo mi amor para vos y por vos, te amo por siempre, Roberto. Entonces, cuando yo recibo esta carta este lunes, que fue como a las 9:30 de la mañana, y yo empecé a leer esta carta, lo único que pude sentir en mi corazón fue, él se está despidiendo. Y él era muy detallista y yo me lo imagino y siempre lo cuento así, me lo imagino negociando con Dios y diciéndole, hey, yo no me voy hasta poder decirle a Sarita todo lo que siento por ella. Y de alguna forma Dios buscó la manera de hacerme llegar esta carta que él había escrito hace 6 años atrás, que no tenía nada que ver con la muerte. Sin embargo, habían muchas partes que Dios permitió que nosotros tengamos esta despedida. Hasta ese entonces mi esposo no tenía muerte cerebral, o al menos en el hospital no me habían llamado, yo no sabía que él tenía muerte cerebral, él se estaba despertando de su operación, él estaba en anestesia. Entonces cuando yo recibo esta carta, yo sentí en mi corazón que Dios estaba permitiéndonos despedir. En ese momento volé al hospital con una amiga, llegué al hospital, él estaba en UCI, en cuidados intensivos, me dejaron subir y ahí los médicos me confirman, de mi casa al hospital era 1 hora, yo llegué a las 10:30 de la mañana. Los médicos me dicen, a las 9:30 de la mañana Roberto convulsionó y empezó su muerte cerebral. Y fue exactamente la misma hora en que yo recibo la carta. Wow. Entonces, increíble, son estos pequeños detalles que en medio del dolor Dios tuvo conmigo. Y de ahí cuando me dijeron que empezó su muerte cerebral y que su cuerpo iba a empezar a apagarse, sus órganos iban a empezar a tener fallas, yo lo único que les dije es, lo único que él me pidió en esta carta fue que agarre su mano hasta su último respirar y yo no sé qué vaya a pasar, yo necesito estar aquí. Era el cumpleaños de mi hijo, entonces mi mamá y todo el mundo me llamaba de que tenía que ir a celebrar con Matías a la casa y yo les dije, no, yo no porque los médicos me decían, Sari, puede pasar en 1 hora como puede pasar en 7 horas. Entonces yo llamé a mi familia, a mis amigas, a todos les dije, vayan a estar con Matías, hagan de cuenta que papá y mamá están de viaje. Y yo le dije a mi mamá, Dios me va a permitir celebrarle más cumpleaños a Matías, pero estas son las últimas horas con el amor de mi vida y no voy a soltar su mano, no me voy a mover de aquí. Y eso hice. Me quedé y yo le decía a Roberto, yo sé que no te vas a ir hoy porque era el cumpleaños de Matías y yo no me podía imaginar qué doloroso sería los siguientes años entre celebrar el cumpleaños de Matías y saber que el mismo día falleció su papá, o cómo yo le daba la noticia en su mismo cumpleaños de que papá había fallecido.
para esto mis hijos ya se habían despedido de él. Eh, Matías, ¿qué así edad que tenía, hermana? Matías cumplió 5 años hace 7 meses. Ese día me quedé al lado de él como a las 4 de la... Yo me había quedado media dormida y a las 4 de la mañana yo tengo un sueño en donde yo entro a la habitación donde él estaba y lo veo sentado a Roberto. Lo veo sentado y yo como que entro y le hago así como que, ¿qué hace sentado? Y él se vira y con los ojos abiertos, pero así llenos de luz y sonriendo, me dice, mira cómo ya hablo, porque él hablaba muchísimo y él sufría mucho el no poder hablar. Entonces me decía, mira cómo ya hablo. Y movía un brazo y movía el otro. Me dice, mira, ya me puedo mover. Entonces yo en mi sueño no entendía y él me dice, hace tanto no me sentía tan bien. Y cuando él dice esta frase en mi sueño, me doy cuenta en mi sueño que no era, que su sanidad no había sido en la tierra, que su sanidad fue en el cielo, que él estaba sano, pero en el cielo. En ese momento me desperté, le conté a mi suegra que estaba al lado mío, le conté a mi suegra el sueño, porque nos dejaban quedarnos como afuerita de la puerta del UCI, podíamos entrar a cada momento, pero dentro de UCI no teníamos dónde sentarnos ni siquiera. Entonces entramos y él ya estaba como más caído, ¿no? Ya su cuerpo ya estaba apagándose totalmente y bueno, en cuestión de 2 horas, porque a las 6:30 de la mañana su latido empezó a bajar. Yo oré por mí, por la situación, le hablé al oído y agarré su mano hasta su último latido. Cumplí lo que él me pidió y una de las cosas que también él me había pedido era compartir su historia. Porque bueno, no nos va a alcanzar el tiempo, pero dentro de todo, tantos milagros que tuvimos en medio de su enfermedad y aún después de su muerte, han sido cosas que yo lo único que puedo decirle al Señor es gracias, porque gracias a esto, a haberlo conocido a Dios, mi esposo fue salvo, muchas personas están siendo salvas a través de su testimonio. ¿Puedo yo tener un poco de gracia y sabiduría para poder guiar a mis hijos en un momento tan duro, en un mundo tan difícil, tan complicado? Y yo también, el estar bien, el que me duele su ausencia, lo extraño, pero entendí que la muerte no es el final, sino que la muerte es el inicio de su vida eterna. Entonces, la gente que no entiende esto se resiente con Dios, porque el mundo, este mundo es su todo, porque no logran visualizar la eternidad. Pero cuando tú abres tu mente y tus ojos y entiendes que todo es la eternidad y que este mundo más bien es algo chiquitito, las cosas cambian y te das cuenta que allá es donde vamos. Entonces, sí, me duele su ausencia, pero no su muerte, porque yo sé que, de hecho, yo a veces le digo, Señor, Roberto está perfecto, él está feliz, acá soy yo la que estoy batallando contra todo, porque me toca ser mamá, papá, trabajar, me toca, tengo todo encima mío, pero bueno, Dios me fortalece, sí tengo mis días súper complicados y trato de vivir mi duelo, porque el duelo es dolor, es tristeza, entonces trato de también procesar este valle de la sombra y de la muerte que no muchos quieren pasarla. Y el haber conocido a Dios me hace no tener miedo de pasar por este valle, porque a veces lo que dices es no, yo cierro mis sentimientos, cierro mis emociones, yo por este valle no voy a pasar, no tengo ganas. Y si no atraviesas ese valle, o sea, vas a quedarte bloqueada con muchos sentimientos, mucho resentimiento, mucho dolor en tu corazón. Y cuando hay tanto dolor en tu corazón, es difícil conectarte con Dios. Entonces, esa confianza
que le tengo a Dios, que le tengo al Señor, ese amor que le tengo es que yo soy capaz de atravesar cualquier tormenta agarrada de su mano. Y eso es lo que he querido compartir al mundo a través de mi TikTok, a través de mi historia, de cómo una decisión se podría ver tan pequeña, porque es solamente abrir tu corazón. Yo a veces le digo a mis amigas, le abres el corazón a cualquier tipo y no le puedes abrir tu corazón a Dios. O sea, es una decisión tan ahí. Entonces, esta pequeña decisión a mí me cambió mi vida por completo. Y Sí. bueno, siempre estaré ahí presta a... Yo le he dicho, Señor, no sé qué vaya a pasar, no sé cuáles sean tus planes para mi vida, pero aquí estoy. O sea, te voy a seguir amando, te voy a seguir alabando en medio de cualquier circunstancia, porque en medio de todo tú eres bueno. Amén. Amén. Sí, hermana Sara, yo escuché el testimonio y hay muchas partes que me impactaron. Yo sé que por honor al tiempo no podemos entrar al detalle, entre que él tuvo que operarse, luego fueron a Estados Unidos, recibieron un tratamiento. Y hay algo que me llama la atención, porque el mundo no comprende esta fuerza que usted tuvo de poder salir adelante, de tener esta esperanza. Para el mundo dice que es locura esto, pero hay algo que impactó mucho, que repetía mucho su esposo. Usted comentaba de que él decía las palabras del apóstol Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Nos podría comentar un poco cómo era la fuerza que él encontraba en Dios, su marido, que usted decía que era muy alegre, siempre con una sonrisa? ¿Cómo él tenía como lema esto en esos momentos? Sí, fue justamente una vez que en enero, justo el día de mi cumpleaños, a él se le empezó a dormir la mitad del cuerpo y me tocó llevarlo al hospital. Y mientras yo manejaba, yo empecé a imaginarme lo peor y empecé a llorar y lloraba muchísimo. Y él solo me miraba y me dijo, ¿por qué lloras? Entonces yo no sabía qué responderle. Entonces él me dice, ¿tienes miedo? Y le dije, sí, tengo miedo. No sé qué vaya a pasar. Entonces me dijo, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Entonces yo solo lo miré porque yo no quería ni siquiera nombrar eso, ¿no? Yo solo lo miré y las lágrimas se me corrían y él me dijo, Sari, lo peor que me puede pasar es lo mejor que me puede pasar. La muerte es ganancia. Y esas palabras me impactaron tanto que yo dije, wow, él lo comprendió todo. O sea, él estaba listo. Claro. Él estaba listo, él entendía esto. Y en ese momento, cuando él me lo dijo, entró paz en mi corazón. Pero al mismo tiempo yo sabía lo que se venía. De ahí, bueno, nosotros tuvimos una conversación en la última vez que estuvimos en Estados Unidos. Él ya estaba muy mal de su cabeza, él estaba con demencia, él tuvo muchas caídas y él tuvo episodios de demencia, perdió el habla. Imagínate ustedes como hombres, el ego, el sentirse el proveedor, el que va, el que hace todo. Él ya no podía trabajar, él ya no podía caminar, ya no podía hablar, yo lo tenía que bañar. Toda su masculinidad la fue como perdiendo y llegué a un punto en que le dije, ¿tú eres feliz? Y me dijo, tengo momentos felices, pero no soy feliz así. Entonces me dijo, no puedo manejar, no podía jugar con sus hijos, no podía trabajar, no podía nada. Y ese día que fue en febrero, yo sabía que el plan de Dios, o sea, por primera vez, ese día entendí que el plan de Dios era llevárselo. O sea, ahí lo acepté. Y Robert partió un mes después de esto. Entonces yo ya lo sabía, él también creo que lo sabía. Sin embargo, obviamente te quieres aferrar a la fe y lo que a él más le dolía era dejar a sus hijos, dejar a su esposa, pero él sabía que él se iba a un lugar maravilloso y en algún momento él me dijo, y siempre era cuando yo me vaya, me decía, yo sé que Dios va a estar contigo. Yo sé que Dios va a estar contigo,
yo sé que de alguna manera vas a estar bien porque Dios siempre nos ha demostrado su fidelidad. Y me decía, confía en Dios, Dios es bueno. Y eso es lo que hago cuando tengo días difíciles, me acuerdo de sus palabras y digo, Dios es bueno, Dios no me va a abandonar, Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Y esas son esas palabras que él me decía, que yo me las repito, porque obviamente soy ser humano y también pues tengo mis días complicados, pero miro para atrás, miro todos los gigantes que hemos vencido junto con el Señor y digo, bueno, si ya vencimos a Goliat, si ya vencimos al león, si ya vencimos al oso, ¿cómo no voy a vencer al siguiente gigante? Entonces, ese es el camino de fe, esta carrera de ir incrementando tu fe por medio de cada batalla que tienes. Y esto es lo lindo de ser cristiano, que no vives así sin un propósito, sino que cada tormenta trae sabiduría, trae más fe, trae tantas cosas buenas y lo importante es saberlo compartir. Hermana, de acuerdo a lo que usted nos ha comentado y de acuerdo a lo que hemos visto en su testimonio en las redes sociales, siento como que el Señor estuvo preparando su corazón. La carta o el mensaje que le dio en el auto. Es como que el Señor tuvo la bondad y el amor para ir preparando esta etapa tan difícil que usted iba a sobrellevar. Sí, hay algo que yo todavía no le he contado en TikTok, que estaba por contarlo pronto, porque justo lo conversé con un amigo hace poco. Nosotros vivíamos en Quito, yo soy de Guayaquil, siempre nosotros nos conocimos en Guayaquil, mi familia está en Guayaquil, esta es nuestra ciudad, por así decirlo, pero nosotros nos fuimos a vivir a Quito por el trabajo de él por 6 años, y él trabajaba bajo relación de dependencia en un banco, entonces por eso nos fuimos a vivir a Quito, y bueno, en Quito estábamos solos prácticamente, no teníamos familia, teníamos amigos, pero estábamos solos. Antes de la pandemia, mi esposo siempre fue un hombre de fe. Él caminaba por fe. Yo, en cambio, he sido como más cauta. Y él me dice, quiero renunciar a la empresa porque quiero montarme mi propia empresa. Una empresa de factoring. Yo decía, estás loco, porque él ganaba bien y era un buen trabajo, y cómo vas a dejar ese buen trabajo para emprender. Y justo en ese momento yo estaba estudiando coaching en la Academia de Método CC con Héctor Teme, no sé si lo han escuchado, y yo se lo comenté a Héctor, que es un gran pastor, y él me dijo, Sari, apoya a tu esposo. Y yo era, ¿cómo voy a apoyar esta locura? Bueno, mi esposo renuncia a esta empresa y se monta su propia empresa. Y a los 15 días empieza la pandemia. Casi me muero. Entonces, yo entré en una crisis emocional, porque yo decía, Señor, yo decidí dar este paso de fe. ¿Cómo va a ser posible que mi esposo renuncie a su puesto seguro, a su trabajo seguro para emprender, y en 15 días empezó la pandemia? Bueno, la pandemia hizo que más bien la empresa creciera, porque la gente necesitaba liquidez. Entonces teníamos muchos clientes en Guayaquil, y el socio de mi esposo, que estaba en Quito, le dice, Robert, tienes que viajar a Guayaquil porque hay ciertas reuniones, ya habían pasado unos meses de la pandemia, ya estamos en julio, agosto, tienes que viajar a Guayaquil para atender a estos clientes. Entonces mi esposo me dijo, vámonos, así visitamos a la familia. Entonces nos vinimos a Guayaquil. Nos veníamos por 15 días y terminábamos quedándonos 6 meses. Mi esposo me dice, ¿y qué tal si nos regresamos a vivir acá? Porque necesitan a alguien en Guayaquil. Y yo dije, wow, sí, porque acá está mi familia, mis amigas, mi todo.
Pusimos nuestro departamento en venta allá en Quito, se vendió en menos de 24 horas y me pagaron ahí, en plena pandemia. O sea que era algo que no era normal, era sobrenatural. Entonces lo llamo a mi esposo y le digo, ya vendí el departamento y tengo que ir a firmar, tenemos que ir a firmar todo. Entonces, literal, firmamos y compramos acá en Guayaquil. Nos mudamos acá a Guayaquil, ya está acá donde vivo, y en cuestión de 2 meses le diagnostican el cáncer a mi esposo. Y yo ahora, justo conversándolo con un amigo, yo le decía, imagínate si él hubiera seguido en Diners, en esta empresa, en este banco, bajo relación de dependencia, mi esposo fallecía, yo tenía que ver a dónde irme a trabajar y a meterme a trabajar más de 8 horas para poder mantener a mis hijos. Gracias a Dios, Él lo hizo todo tan perfecto que mi esposo renuncia a esta empresa, monta su empresa, crece en la pandemia y ahora que mi esposo se fue, yo puedo seguir manejando la empresa desde mi casa junto con mi socio en Quito y tener el tiempo de estar con mis hijos. Y además, toda la enfermedad de Robert no la vivimos en Quito, la vivimos en Guayaquil, rodeados de la familia, rodeados de los amigos. O sea, el Señor nos movió de ciudad, nos preparó para enfrentar la enfermedad. O sea, ¿cómo no creer en Dios? O sea, fue tan misericordioso conmigo. Creo que yo pienso que es mi lealtad, mi amor por Él y la misericordia que Él tuvo conmigo de estos pequeños detalles que yo no había caído en cuenta, de que yo estaría ahorita batallando y viendo en qué trabajo, porque cuando yo me fui a vivir a Quito, yo toda mi vida trabajé, pero cuando me fui a vivir a Quito, dejé de trabajar y me encargué de la casa y mi esposo trabajaba y es la realidad de muchas viudas hoy en día, en que les toca ir a ver cómo mantener a sus hijos. Entonces Dios ha tenido tanta misericordia conmigo, pienso yo por mi lealtad, por mi amor hacia Él, que Él ha tenido estos detalles maravillosos de cuidarme y protegerme hasta en esos pequeños detalles, de mudarnos de ciudad, de darme la provisión por medio de su empresa y de rodearme, de dejarme aquí en mi ciudad segura, rodeada de mi familia y de la gente que me ama para poder atravesar toda esta situación que la seguimos procesando. Wow, O qué sea, increíble. realmente es increíble, o sea, cuesta creer algo así, que dentro de todo el caos y todo el dolor haya este cuidado del Señor hacia su familia, como usted. Hermana, hay algo que me quedó dando vueltas, que usted dijo, si yo hubiera pasado todo este dolor sola, pero estuve con el Señor, decía. Igual hay personas, no sé, que escuchan su testimonio y que son incrédulas, gente atea, y que lo que van a pensar va a ser, ¿y por qué Dios permitió todo esto entonces? O sea, no entienden el fin. ¿Usted nos podría explicar a qué conclusión llegó usted, como por qué tuvo que vivir todo esto y por qué usted lo ve de una manera optimista como lo veía Job? Dijo, porque su esposa le dice, maldice y muérete. Y él le dice, no, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sabes que es algo que mucha gente me lo ha preguntado. De hecho, mi papá me lo preguntó hace poco, tuve una conversación con él. Mucha gente en TikTok también me lo ha preguntado. Y a veces no entendemos, o sea, no entendemos los propósitos de Dios. Su palabra dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo me he agarrado a esto, de que aún todo este dolor y toda esta tormenta que hemos tenido que atravesar me van a ayudar a bien. Pero algo que personalmente yo lo siento mucho en mi corazón, que es duro decirlo, no hay nada más importante para Dios que la salvación. Es mucho más importante que muchos sean salvos a que yo viva una historia de amor de príncipe y princesa. Yo tuve una linda historia de amor con mi esposo,
pero quizás él tenía mucha predisposición genética para tener cáncer, porque su papá falleció de cáncer, sus abuelos fallecieron de cáncer, su mamá ha tenido 3 veces cáncer. De alguna forma pienso que Dios permitió todo esto, toda esta batalla, porque sabía que yo iba a ser leal, porque sabía que le íbamos a batallar como buenos guerreros de Él y que yo iba a dar testimonio de todo esto. Y no tienes idea la cantidad de gente que ha recibido a Jesús en su corazón. De hecho, la última entrevista que tuve en esta aplicación fue con una medio mexicano, y la entrevistadora es una francesa que ha vivido en México por muchos años. Y así mismo, como estoy conversando con ustedes, ellos más se contactaron conmigo por la historia de la batalla del cáncer de Roberto y todo esto. Entonces conté toda mi historia. Y al final ella me hace esta pregunta: Sari, ¿cómo empezó tu relación con Dios? Fue al revés. Entonces yo le conté primero la historia de Robert, y de ahí le conté mi historia de cómo pasé de atea a cristiana, que esta parte ella no la había visto. Entonces, bueno, terminó la entrevista. Ella en ciertos momentos de la entrevista como que por ahí se secaban las lágrimas. Ya terminamos la entrevista y ella me dice: voy a dejar de grabar, y me dice: esto nunca lo he hecho, pero necesito contarte algo. Entonces yo, claro, y me dice: yo soy atea. Y me dice: y acabas de hacer que en mi corazón se abra la posibilidad de decir: Dios entra en mi vida. O sea, quiero conocer ese Dios que tú me acabas de contar. Y en este momento me decía: tengo ganas de ir y correr a una iglesia y conocer ese Dios que acabo de escuchar por 1 hora y media, porque ese Dios que tú tienes lo necesito en mi vida. Y yo me quedé así, wow. Y yo le decía: a mí me han contactado para algunas entrevistas y ella fue mi primera entrevista. Yo le dije, yo tenía como este recelo todavía de no sabía qué me iban a preguntar o si estaba lista o no. Y cuando ella me llamó para esta entrevista, no sé por qué, yo a todos les había dicho que no, y a ella le dije que sí. Entonces le dije... Y a nosotros también. Y a ustedes también. Y en ese momento le dije: ¿sabes qué? Nunca he dado una entrevista anteriormente, eres mi primera entrevista, y cuando tú me escribiste sentí en mi corazón decirte que sí. Y hoy entiendo que la entrevista que acabo de tener, la 1 hora y media que acabo de tener de entrevista contigo, no es para el medio del que tú trabajas, es porque Dios te está buscando a ti, porque Dios quería un tiempo especial contigo y tiene su mirada sobre ti. Ella se quedó así, empezó a llorar y me dice: nunca he sentido, me dice, no sabes todo lo que estoy sintiendo dentro mío. Y yo le decía: es Dios tocando tu corazón. O sea, fue un momento, mira, espectacular. Y hoy en día no hay nada que me alegre tanto como ver a la gente ser salva, ver a la gente conociendo a Dios, ver a la gente experimentando y conociendo a Dios como Padre. Porque hay mucha gente en este mundo que conoce a Dios como un Dios. Dios está allá, yo estoy acá y Dios es Dios. Pero cuando tú tienes esa conexión con Dios como un Padre que te ama, que te cuida, que se preocupa por ti, todo cambia. Entonces, yo te podría decir, no sé por qué Dios permitió todo esto, pero hoy en día puedo ver que por medio de mi historia tan dura y por medio de todo mi dolor, hay mucha gente siendo salva. Y eso creo que vale muchísimo más. Porque finalmente Robert está bien. Y yo acá, sí, todavía aquí, como digo, sí, sigo siendo una de las mejores guerreras de Dios del 2023. Y le digo: no me pongas en tu lista en el 2024. Pero Él está conmigo. Él está conmigo y yo le he dicho: Señor, acá te voy a servir. O sea, te voy a servir y no soy lo que me pasó, soy lo que hago con lo que me pasó, y darle propósito a mi situación es
tratar de testificar que hay un Dios vivo, hay un Dios real, hay un Dios que quiere conocerte, que quiere salvarte y que quiere tener una relación contigo y que va a cambiar tu vida. Claro. Wow, qué increíble, mi hermana. Yo al escuchar sus palabras me recuerda mucho a un salmo que me toca mucho en lo personal, que es el Salmo 34:6, que dice: Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y yo creo que usted es una dichosa porque hay gente en el mundo que pasa estas situaciones y no tienen una esperanza. No tienen una esperanza. Para ellos el fin, el morir, para ellos se acaba el mundo. No existe nada más, como usted bien lo decía, que nunca más vas a poder ver a tu ser querido, a un familiar. Y, y viendo esto, mi hermana, de que usted ha encontrado esta esperanza en el Señor, ha podido encontrar este descanso, ¿nos podría comentar cómo ha sido el proceso en sus hijos también? Porque me imagino que para ellos ha sido difícil ver a su madre, ver el proceso de su padre que estaba sufriendo, y cómo ha podido guiarlo en la sabiduría del Señor para afrontar este episodio. Cuando mi esposo empezó a empeorar, los médicos hablaron conmigo y me pidieron firmar, o sea, me decían: Sari, nosotros podemos mantener vivo a Roberto pues muchos años o dejas que él tenga su proceso natural. Entonces yo tenía que tomar la decisión de firmar una hoja en donde pedía que no lo reanimen y que lo dejen prácticamente morir. Lo único que pedí fue que si él sufría, que lo duerman. El día que firmé esta carta, los médicos me dijeron si quería que mis hijos vayan a despedirse, porque más o menos eran sus últimos días en donde él iba a estar bien. Ese día llamé a los niños que vayan al hospital, me senté con ellos antes de que entraran a la habitación de Roberto y bueno, mis hijos han crecido pues en un hogar cristiano. Sin embargo, claro, no estaban acostumbrados a escuchar el tema de la muerte y del reino de los cielos y de la eternidad, porque son chiquitos. Ese día me senté con ellos y le expliqué que probablemente era la última vez que estaban con papá, que disfrutan ese día, y les hablé un poco de lo que era la eternidad. Entonces ellos entraron a la habitación, se despidieron de papá, y ellos ya tenían una noción de algo. Luego de una semana que Robert fallece, el día que Robert fallece, bueno, ahí estoy de nuevo, él me pidió que no haga velorio, que no lo entierre, sino que lo cremara. Entonces él fallece, yo enseguida se lo llevaron para hacer la cremación, yo no hice velorio ni nada. Terminó el tema, dejé que su cuerpo entrara al horno, porque esta es otra historia en donde a mí me tocó entrar y ver el horno, porque es parte del protocolo. Fue súper duro verlo en la morgue, ver su cuerpo ya muerto en una morgue, una lata fría, fue de las peores cosas que me han pasado en la vida. Luego tener que entrar al lugar donde lo iban a cremar, donde veías el fuego y ahí iba a entrar su cuerpo, fue terrible. Me fui a casa. Llamé a la psicóloga y le dije cómo le doy la noticia a los niños. Entonces pasé comprando cartulinas, marcadores, entré a mi casa, serena, llamé a los niños, les dije siéntense en el comedor que vamos a hacer una actividad. Entonces les puse cartulinas, marcadores y les dije, quiero que me dibujen qué es el cielo para ustedes, qué se imaginan que hay en el cielo. Entonces Matías y Sofía empezaron a dibujar nubes, helados, arcoíris. Mi hija dibujó 3 columpios en donde está su hermana Valentina, su hermano Robertito y el hijo de mi mejor amiga que es Eli, que también él falleció. Y el abu Jorgito, que es el papá de Roberto, mi hijo también seguía dibujando. Y Sofía, cuando estaba terminando de dibujar a su abuelo, baja el marcador y me queda viendo y me dice, mamá, ¿qué pasa? Entonces le dije, tienes que dibujar a alguien más. Entonces solo me miró
y me dijo, ¿a papá? Y le dije, así es, mi amor, papá ya está en el cielo. Bueno, entonces en ese momento ellos se pusieron a llorar. Matías y Sofía eh, gritaban, lloraban. Yo me fui al piso con ellos, los abracé y les dije, está bien llorar, está bien gritar, está bien sentir todo lo que están sintiendo. En esta casa está permitido todo. Cada que se sientan tristes, mamá está triste, todos vamos a estar tristes y esto está permitido. Mi hijo lo primero que me dijo fue, agarró mi celular y me lo puso como en la mano y me dice, llama a Dios, necesito que hagas una videollamada con Dios. Entonces yo me impactó esto, ¿no? Entonces yo le dije, mi amor, no puedo hacerle una videollamada a Dios. Mamá, yo necesito hablar con Dios. Entonces le digo, mi amor, puedes hablar con Dios por medio de la oración. Él te escucha. Todo lo que tú estás diciendo, Él te escucha. Y entonces él empezó a orar y él le decía, ¿por qué los médicos no curaron a mi papá? Le decía, Dios, yo necesito a mi papá acá conmigo. No quiero que lo tengas en el cielo. Yo necesito a mi papá acá conmigo. Entonces él me decía, mamá, ¿y cómo él me va a responder? Y yo le dije, en este momento te va a responder por medio de mamá. Pero también va a haber momentos en que cuando sientas toda esta angustia, vas a sentir que alguien abraza tu corazón. Y ese es Dios respondiéndote. Entonces en ese momento le dije, mi amor, si los médicos curaban a papá, lo más probable era que papá se quede acostado en una cama, sin poder hablar, sin poder comer, sin poder caminar, sin poder reírse, sin poder jugar. ¿Tú hubieras querido que papá se quede así? Entonces me dijo, no. Y le dije, Dios tampoco, y papá tampoco. Papá está sano, pero está en el cielo, y allá nos vamos a volver a encontrar. Entonces él respiró y me dijo, papá está, Roberto jugaba pádel. Me decía, papá está jugando pádel. Y le dije, sí, papá por fin está jugando pádel, está comiendo una parrilla riquísima, está arriba feliz. Entonces, eso le calmó mucho su corazón. Han tenido muchas crisis, sobre todo en las noches, porque mi esposo era el que se encargaba de orar con ellos y dormirlos. Entonces, la crisis de ellos es en las noches, como que, ¿dónde está papá para hacernos dormir? Entonces ahí es donde empiezan a hacer muchas preguntas. Y ha habido veces en que el duelo y el dolor de la pérdida de un ser amado no tienes cómo calmarla, se acompaña. Y eso lo he entendido con ellos. Porque como mamá yo no solo vivo mi duelo, porque perdí a mi esposo, a mi mejor amigo, a mi confidente, yo vivo el duelo a través de ellos. Porque no hay cosa más dolorosa que ver a tus hijos gritar por un abrazo de papá y tú no saber cómo calmar eso, porque yo intento abrazarlos y ellos me dicen, mamá, no es lo mismo. Y entendí que no puedo hacer nada, que simplemente puedo orar y acompañarlos y pedirle a Dios que traiga su Espíritu Santo y que nos abrace a los tres, porque no hay de otra forma. Entonces, hablarles mucho del reino de los cielos, hablarles mucho del propósito de establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, de ser usados por Dios, de también preocuparnos de, sí, si papá está en el cielo, nosotros tenemos que cuidar y preocuparnos por nosotros también ir a este lugar. Entonces, esto ha sido como una parte de nuestra familia que nos ha ayudado a conectar por medio de libros y cuentos, hacerles entender qué es la eternidad, que el mundo es un puntito y la eternidad es todo esto. Entonces, que estamos aquí en un puntito y que lo más importante es la eternidad. Entonces, les he hablado muchísimo de eso y creo que eso es lo que más les ha traído a ellos paz y tranquilidad. Aunque igual el dolor de no tener a su papá
es difícil y ahora ya estamos en una etapa en donde ya creo que entendieron la eternidad, ahora les estoy tratando de enseñar a encontrar su imagen paterna en Dios, de encontrar la paternidad de Dios en sus vidas, porque es algo que a mí me preocupa mucho, porque claro, uno lee mucho de cuánto daño hace a muchos niños crecer sin sus padres, y a niñas sobre todo. Yo decía, Señor, ¿cómo? Yo no tengo cómo suplir eso. Y nada, ahora estamos en esa etapa de todos creer y entender que Dios va a suplir esa necesidad y esa imagen paternal que ellos ahora no la tienen aquí en la tierra. Y esto va a requerir un poco más de fe, porque es ver un papá invisible prácticamente, que ellos tienen, yo les digo, nosotros los adultos tenemos que ser como niños para poder sorprendernos y ver a Dios en cada detalle. Y con los niños trabajo mucho eso. Día a día, ver si una nube, hay un rayito de luz, tratar de ver que ese es un detalle de Dios hacia nosotros. Entonces, y esos detalles hacen que ellos se conecten a Dios como su Padre que los ama y que está pendiente de ellos, aún en esa pequeña brisa, esa mariposita que se te paró aquí, saber que es Dios diciéndonos que nos ama. Solamente darle las gracias porque nos contó, nos abrió su corazón, la intimidad de su hogar, y yo sé que esta conversación y su testimonio va a continuar dando consuelo a muchas mamás que están pasando esto con sus hijos, a muchas esposas también, y también quizás a nosotros, como para prepararnos a futuro, saber que esta vida no es todo, esta vida es un paso solamente, y que a todos nos va a tocar en algún momento. Así que deseo que Dios la bendiga a sus hijos también, siga predicando la palabra. Quizás no lo está predicando en la calle, no lo está saliendo, pero hay mucha gente que lo está escuchando por redes sociales, y hay yo lo he visto en los comentarios, hay muchas personas recibiendo y agradeciendo su testimonio, y yo me sumo también. Así que solamente agradecerle por su ejemplo, su fortaleza, y que siga adelante. Aquí vamos a estar orando por usted también y por sus hijos. Amén. Toda la gloria es para Dios. Todo Amén. es por Él y para Él. Aquí estamos. Ustedes también. Gracias porque, wow, es un sábado, pueden estar con sus esposas y están aquí haciendo una labor para el Señor. Una labor tan maravillosa para que muchos puedan ser salvos, ¿no? Muchos puedan conocer más de la palabra. Así que ustedes también están siendo un instrumento maravilloso en el Señor. Dios une propósitos. Amén. Y aquí estamos. Amén. La verdad que es urgente. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que hablar de nuestro Dios, y como le decía, hoy en día quizás la gente nos está escuchando en la calle, ya la forma de evangelizar es diferente, por redes sociales, lo principal. Así que no solamente a usted darle las gracias, porque justo hoy día también, a los 7 meses, la partida de Roberto está con nosotros, nos da este espacio, así que full agradecido por este tiempo. A ustedes igual por contactarme y bueno, querer compartir también por medio de su plataforma nuestra historia. Que el Señor la bendiga y esperamos que pueda llegar muy lejos esto. Amén. Amén. Amén.